Buenas tardes, hermano José Morales, Buenas tardes. Miguel Nieto, que presenta su tesis en esta tarde, en su defensa. Vamos a orar. Hermana Liz, también saludos. Vamos a orar para rogar al Señor de su favor para Miguel en este momento. Amado Dios, te doy gracias por este día, gracias porque has sido bueno y fiel, gracias porque tú nos cuidas y nos guardas y has permitido, Señor, al hermano Miguel llegar hasta este momento. Te suplico que justo ahora le des las palabras que necesita, Señor, para poder explicar, para poder dar buena respuesta a las preguntas que se le van a plantear y que esta actividad, Señor, la pongo en tus manos y ruego que sea para darte la honra y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Adelante, Miguel, por favor. Pues primeramente buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias hermano Dani, igual, gracias hermano José por su esfuerzo, por todo lo que han hecho en este momento y gracias Liz por estar presente. Primeramente, el pensamiento que me hizo realizar esta tesis es el que mejor le conoce, mejor le sirve. Mi nombre es Miguel Ángel Nieto Rodríguez, estoy estudiando la carrera de Teología Pastoral. Estudio en el Colegio Bíblico Bautista de Estudios Superiores de San Luis Potosí. El nombre de mi tesis es el estudio sistemático sobre la respuesta del apóstol Pedro. Mis agradecimientos son primeramente a Dios por el privilegio que me da de ser su hijo, por la salvación que me ha dado y todo lo que ha hecho en el resto de mi vida hasta este momento, como hizo un plan para salvarme y tenerme aquí, igual que a cada uno de ustedes. Igualmente le quiero dar gracias a la hermana Daisy, que ha sido pues un motivo en mi vida, me ha permitido tener pues una imagen de cómo servir a Dios. Igualmente el hermano Manuel y la hermana Tere, que han sido como una familia para mí, igual su ejemplo en servir a Dios, también por mi pastor Luis Ramos, que ha sido una guía espiritual, también un ejemplo de cómo servir a Dios. De la misma manera a cada uno de los maestros que me han permitido formar parte y forman parte de mi vida a lo largo de pues la carrera que tengo. El objetivo de la tesis es el poder mostrar no solamente el cómo conocer a Dios de una manera como le explica un pastor o como la explican en el plan de salvación, sino de una manera personal, que cada persona busque como atraer eso de el interés en qué puedo hacer más a Dios, qué más puedo conocer de Él. Mis justificaciones son que muchas veces en las iglesias hay gente que no tiene como esa relación con Dios, mucha necesidad de siervos que conozcan verdaderamente a Dios, iglesias que le puedan dar la honra y la gloria, pero primeramente que cada cristiano le conozca, no por lo que escuchamos, sino por lo que Dios quiere que busquemos. No solamente lo que un pastor me diga, sino yo dedicarme a leer, a ver la Biblia, escudriñarla y así poder tener una relación con Dios personal. El versículo base que usé fue Mateo, es el 16, del 13 al 18. Es una historia breve donde Jesús le pregunta a sus discípulos qué era lo que ellos pensaban de él o qué era lo que ellos querían de él. Vemos que ninguno de sus discípulos le responde, sino que responden lo que otra gente pensaba, no lo que ellos pensaban de, ¿sabes qué? Para mí eres mi Dios o eres alguien, sino, ¿sabes qué? Yo escuché que eres esto. Yo escuché en algún lado que hacías eso, sino que es hasta que Pedro le dice, ¿sabes qué, Señor?
yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Una de las verdades que hasta ahorita seguimos usando, una de las verdades más fuertes. Hay varias denominaciones y otras religiones que lo usan como su fundamento, pero ciertamente Dios solamente quería expresar en ese momento qué tanto me conocen, qué tanto saben de mí, los que han convivido conmigo, los que han vivido conmigo. Y también usé otra base, es Hechos 17, del 22 al 24, donde Pablo llega a un templo y ve en el templo muchas imágenes, ídolos, y encuentra un título, al Dios no conocido, y él les pregunta, ¿cómo adoran a un Dios que no conocen? Y ciertamente es lo que muchas veces existe en nuestras iglesias, gente que adora a un Dios que solamente ha escuchado de él, que solamente ha entendido algo de él, pero no lo conoce de una manera personal. Las primeras fuentes de información claramente pues fue la Biblia. También uno de los libros más importantes fue el de Más que un carpintero te ayuda a ver no solamente el oficio de Jesús, sino su vida, ver sus principios. Igualmente Dos hombres comunes y corrientes habla acerca de la historia de los discípulos, cómo cada uno le conocía, cómo cada uno tal vez le rechazaba. La estructura de mi tesis, primeramente son antecedentes históricos de cómo la gente le ha conocido, qué es Dios para nosotros. En este momento, si nos preguntáramos quién es Dios, vienen los antecedentes, después introduce con la doctrina de Dios, guiado a quién es, por qué es y qué significa para nosotros. Después la obra de Dios, la creación, la obra del Hijo, la salvación que nos ha dado y la obra del Espíritu Santo, que es cuando Él mora dentro de nosotros. Hay un pensamiento que quería comentar aquí. Allá al estudiarlo, la obra de Dios era Dios en su pensamiento, voy a morar con ellos, quiero que ellos moren conmigo. La obra del Espíritu, la obra del Hijo, era voy a vivir entre ellos. Y creo que a nosotros nos tocó la mejor parte, voy a morar dentro de ellos. No nos podríamos quejar de que Dios no está ahí o no lo escuchamos cuando lo tenemos dentro, pero no lo hemos aprendido a conocer. Ahí sigue la respuesta de Pedro. ¿Qué quiere dar expresar Pedro con esa respuesta? El último capítulo, el capítulo 7, nos habla de cómo conocerle mejor. Primeramente el plan de salvación, cómo poder conocer a Dios y cómo estudiarlo. Los aprendizajes que he tenido es primeramente que no conocía mucho de Dios, que tenía que estudiarlo más, que no solamente tenía que enfocarme en lo que me decían, no enfocarme en experiencias de alguien más, sino tener mis propias experiencias de lo que es Dios para mí. Los retos que tengo es poder conocerle lo más posible, poder dedicar mi vida a servirle, llevar a otros el Evangelio y no solamente en el Evangelio, sino que ellos puedan conocerle de esa manera personal y que quieran seguir alimentándose de Dios. La reflexión es que claramente, como lo expresaba al principio, muchas de nuestras iglesias tienen esa necesidad no solamente de conocer a Dios porque son salvos y lo conocen, pero de buscarlo de una manera personal. No quedarme con lo que me dijo un hermano o con lo que escucho de mi pastor. O, como lo decía antes, ver las bendiciones de la gente, gozarme de los testimonios de los pastores, sino algún día poder levantarme aunque no vaya a predicar, aunque no tenga una vida de servir a Dios, pero que mi vida pueda contar para que otros vean lo que es conocer a Dios y quieran conocerlo de la misma manera, que quieran buscarle más cada día y así ser de ejemplo, no solamente a los que me rodean, sino a toda una iglesia y a las generaciones que siguen después de mí. Esto fue lo que aprendí en mi tesis, fue lo que hice en el estudio de mi tesis y pues esto. Muchas gracias. Muy bien, Miguel.
Ah, se nota que lo ensayaste bastante y que dominabas la presentación. Vamos a pasar a la parte de la réplica, preguntas y respuestas. Comenzamos, por favor, hermano Josué Morales. Sí, muy bien, Miguel. La verdad es que esta presentación me ayudó a mí bastante a también entender un poquito más sobre el por qué habías dado todos los temas que tocaste antes de llegar al tema de la respuesta de Pedro. Honestamente, hubo un momento en el que pensé, la tesis es sobre la respuesta de Pedro y eso solamente es el último capítulo, porque hay tanta introducción, por así decirlo, pero ahora que lo explicas, creo que me queda mucho mejor, mucho más claro. Bueno, la primera pregunta que me parece muy importante de tocar sería, tú personalmente, ya que has dicho, ok, quiero conocer más a Dios y quiero basar mi fe en lo que, no en lo que nadie me diga, sino en lo que realmente yo puedo aprender de la palabra de Dios. Me gustaría preguntarte primeramente, ¿cómo me explicarías tú a Dios? ¿Quién es Dios a través de la Biblia? Muy Y si bien. pudieras proveerme a lo mejor 2 o 3 citas bíblicas. Sí, ya la manera más fácil de explicarlo, creo que ya mucha gente lo conoce, pero la manera personal de explicarlo es a través de lo que Dios ha hecho conmigo. No pudiera decir, pues es Dios porque todo el mundo lo conoce como Dios. Incluso otras religiones lo conocen como Dios. Lo veía en Timoteo, primera de Timoteo 2, el versículo 5, primera de Timoteo 5, y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, este es también uno de los versículos donde me baso porque te habla de toda la Trinidad, pero te explica verdaderamente quién es. Fuera de el concepto Dios que tenemos, y aseguro que lo pueden tener otras religiones y lo toman como su Dios, pero firmemente el decir, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que no hay otro como Jesús. No hay otro fuera de él. Y pues podemos ¿Ok? ver que ningún otro ha tenido tanta magnitud o tanto apogeo en la enseñanza como él. Quisiera dar un ejemplo. Una vez me tocó hablar con una persona y me decía que había estado en todas las religiones. Había entrado en varias iglesias y me decía, todos me hablan de un Dios, pero todos es un Dios diferente. Y comenzando a leer, me acordaba que había leído el Corán, unos pedacitos del Corán, tenía un libro del Mormón, no sé por qué lo tenía en mi casa, pero tenía un libro del Mormón, igual la Biblia. Y le digo, sí, está bien que conozca todo, pero si se fija, todos esos libros ya le hablan de alguien. Y en todos esos libros viene el nombre de alguien. Y me dice, ¿quién? Y le digo, todos esos libros le van a hablar de Jesús. En alguna de sus páginas viene el nombre de Jesús. Y ya como que le empezó a dar un poquito para atrás y claramente se dio cuenta que todas esas religiones no podían como fluir solas sin mencionar el nombre de Jesús. Siempre había estado presente, si no en sus inicios, en sus desarrollos de su religión. Muy bien. Muchas gracias. Hermano Miguel, al entender que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías y el Hijo del Dios viviente y al mismo tiempo Dios, ¿cuál debiera ser la respuesta de un cristiano? ¿Qué tengo que, cómo, al comprender la totalidad del Señor Jesús, cómo tendría que responder yo? Primero hacia mí mismo, hacia mi crecimiento espiritual y hacia mi actitud hacia el Señor y después hacia los demás. Muy bien, era, como le explicaban, nos tocó el mejor tiempo. Antes, el hecho de solamente tener
que escucharlo como Adán y Eva y sí percibir que estaba ahí, o como los discípulos que lo vieron, pero a nosotros nos tocó el Espíritu Santo y de manera personal no hay mejor manera de conocer a Dios que siendo salvos y siendo guiados por Él. La segunda de cómo compartirlo a los demás es teniendo una vida que le honre, y esa vida está en la Biblia, que fue la base de la tesis, y el manual está ahí. Dios nos enseñó cómo poderlo compartir a los demás, y de una manera ya más grande, es creo que un mandato, es el mandato que nos dejó Dios de compartirle a todos. Incluso está en Hechos 1:8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, primeramente, es estar agradecido porque me tocó este tiempo. Muchas veces pensamos en, me hubiera gustado conocerlo, pero ciertamente los discípulos lo conocían, pero a ellos el Espíritu Santo no les decía, puedes fallar en esto, o no hagas esto. Entonces a nosotros nos tocó lo más personal, que estuviera el Espíritu Santo dentro de nosotros diciéndonos, estás mal. Muy bien, Miguel. Adelante, hermano. Sí, mencionabas también a lo largo de tu tesis definiciones sobre tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo. De hecho, la frase que mencionas de que el Padre quiso que moráramos con Él y el Hijo quiso morar entre nosotros y el Espíritu en nosotros, creo que es una frase fascinante que podemos meditar por mucho tiempo. La pregunta sería, ¿cómo podrías, a lo mejor de tu capacidad, explicar a alguien qué es la Trinidad? Muy bien. Era algo que sentí que me iban a preguntar, entonces ya lo tenía un poquito, incluso tengo un versículo. Es Juan 14:16, dice que Él nos dará un consolador. En ese versículo nos habla, ¿sabes qué? Hay tiempos, para todo hay tiempos. Entonces, es explicarles un poquito. Muchas veces cuando se habla de la Trinidad, pensamos que Dios y Jesús y el Espíritu Santo no tienen como una comunicación, o son tres dioses diferentes. Cuando lo estuve estudiando y lo estuve entendiendo, no es que sean diferentes, sino es la función. Es Dios, lo entendí de esta manera. Es Dios mostrando su misericordia en cada ocasión. Él tenía un plan y nosotros pecamos y lo destruimos. Adán y Eva pecan y Dios dice, bueno, yo quería que ellos moraran conmigo. Entonces pecamos, Dios dice, no me puedo estar con el pecado yo, nos separa, pero no solamente Dios dejó pensando, no, pues que se vayan, sino los tengo que amar, tengo que dar más, y da a su Hijo para seguir en comunicación con nosotros. Tal vez ya el pecado nos separó de Él, pero Él quiere seguir teniendo a alguien ahí. Ya no es su función como Dios. ¿Por qué? Porque Él no puede estar con el pecado. Viene su función como hijo y ahora está dentro de nosotros, y de la misma manera volvimos a pecar, y no solamente eso, sino que lo crucificamos. Y Dios, tal vez al pensar de, ahí ya se puede quedar todo, ya me fallaron una vez y ahora no solo lo mataron, pero veía que en cada persona de Dios es misericordia tras misericordia. Ahora en el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Voy a vivir dentro de ellos. Y no solamente eso, quiero estar con ellos, y ahora es de una manera personal. No todos podemos recibir al Espíritu Santo hasta que nosotros decidimos, ¿sabes qué, Dios? Quiero que vivas conmigo. Esa es la función de la Trinidad. Lo vemos como un Dios separado, es uno solo, pero mostrándonos misericordia tras misericordia en cada etapa y en cada tiempo que hemos vivido. Y en esta
les digo que nos tocó la mejor, porque están los tres. Está la función de Dios en tres. Saber que alguien vino y murió por mí y no depender de un cordero, y poder tener la confianza que si yo oro, no solamente se va a escuchar en un templo, sino que va a llegar directamente a Dios. ¿Por qué? Porque Él mostró su siguiente personalidad, que es el Espíritu Santo. Ok, muy bien, muchas gracias. Hermano Miguel, mi siguiente y última pregunta, nada más tenía dos. Ya lo explicaste y la base de tu tesis es la palabra de Dios. Entonces, al desarrollar, ¿qué necesitas para relacionarte mejor con el Señor, para que sea tu íntimo amigo, para conocerlo más? ¿Hubo algo que el Señor te mostrara que te hace falta o que te hacía falta? Un montón de cosas. Empiézale. Una de las primeras era ese concepto de no quedarme, y siento que pasa en muchas iglesias. No quedarme solamente con lo que el pastor me dice, o no quedarme con lo que alguien me explica, porque muchas veces es el punto, y lo he visto ahorita, incluso lo veía con mi hermano. Él ha estado en Monte de Paz, y no es que perdamos ese deseo del primer amor, porque lo veía y está ahí, veo cómo se goza, pero no es que perdamos ese deseo. Dios nos los da, y es como el deseo de quiero conocer más, pero muchas veces es el tiempo el que nos va como, no, pues ya el pastor me lo dice, o es el hecho de recibir tanta información de Dios en la iglesia, que muchas veces nos quedamos cómodos. Pues es que voy al culto este día, o estoy en ruta, gano almas, y nos llenamos tanto de lo que es un ciclo o tanta información, que en lo personal decimos, o en lo personal un tiempo dije, ¿para qué conocerlo más? O estoy en el colegio, me lo van a enseñar. Pero a lo largo de este punto ya lo tenía desde antes, creo que desde el primer año. Incluso en primer año tenía un bosquejo que fue el punto del trabajo, pero lo amplié más, y sí fue eso, hermano Daniel. Sabes que no me voy a quedar solamente con lo que me digan. Tiene que ser de manera personal. Dios me puede hablar diferente a mí como a otra persona. Dios puede usar una situación mía o un problema mío para diferente para otra persona. Pero si yo me quedo con lo que Él me dice, o normalmente ¿cómo lo veríamos? Como un remedio casero, tal vez a una persona le funcionó. Y ella viene y me lo dice, ¿sabes qué? A mí me sirvió de esta manera. Voy a hacer los mismos pasos que Él hizo. Y Dios dice, hey, no, para ti tenía otra solución. Y era mucho mejor. Pero entonces eso, hermano Dani, no quedarme con lo que me dicen o con lo que ya sé, sino como está la Biblia, tal vez te la acabas una y otra vez, pero Dios siempre te quiere mostrar algo. Siempre nos hace falta conocer más o saber más de lo que Él quiere para nuestra vida. Hay que experimentar a Dios de manera personal, como bien reflexionas. Gracias, Miguel. Hermano Josué. Y bueno, ya para terminar mi última pregunta, Miguel. De hecho, lo mencionaste aún en tu, creo que en la primera pregunta que hice, o no me acuerdo si en la introducción, ya no recuerdo, pero mencionabas que muchas religiones hablan de Dios, y no solamente de Dios de manera general, sino que aún de Jesús, ¿verdad? Mencionabas que si uno abre el Corán puede encontrar a lo mejor ahí la mención de Jesús. Personalmente nunca lo he leído, pero puede ser que tenga alguna mención de Jesús. El libro del Mormón seguramente habla de Jesús. La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? De los Testigos de Jehová, también habla de Jesús. Y no solamente esos libros hablan de Jesús, sino que si nosotros preguntáramos personalmente a gente que profesa esas religiones y cientos de religiones alrededor del mundo, creo que la gran mayoría nos dirían
yo creo en Jesús, creo que Jesús existe o que es Dios o que no es Dios o que es un semidios. No sé cuál sea su respuesta, pero la pregunta en sí sería, ¿por qué el cristianismo sí? ¿Por qué ser cristiano? Si todas aquellas religiones, probablemente cientos de religiones, también creen en Jesús. Muy bien. ¿Por qué? Nosotros, nuestra base, como le decía, incluso el catolicismo es un ejemplo, agarró una base de esa palabra. Cuando Pedro le dice, sabes que tú eres el Hijo de Dios, siempre van a poner un nombre antes. Está Jesús, pero siempre va a haber un nombre antes. Lo vemos, ahí empezó el papado con Pedro. Y Jesús no le dijo que iba a ser papa. Entonces, no, ¿por qué nuestra creencia? ¿Por qué? Porque no hay un intermedio. El hecho de decir, esta persona es igual que él. Nuestra base no solamente es tal vez un hombre, sino es directamente Dios. Lo leí en el Corán. Está Jesús, es un profeta de los mejores, pero antes que él está Mahoma. Y antes que Mahoma está Alá. Entonces sí lo cuentan y sí saben de él. Incluso los mormones y los testigos de Jehová tienen a Dios, pero Jesús es por abajo, no es un Dios. Y si lo vemos claramente, es lo que Jesús les quería expresar. ¿Sabes qué? No me separes de Dios. No quiero que pienses que Dios es más que yo. Y ahí yo lo veía desde ese punto. Sabemos que la obra del Espíritu Santo empieza en Hechos, cuando les dice, ¿sabes qué? De aquí yo les voy a dar un consolador y ustedes van a poder predicar. Yo siento en lo personal que el hecho del Espíritu Santo empezó en esta respuesta. Era Dios, Jesús preguntándole, y no solamente Jesús preguntándole, sino Dios respondiendo a Pedro para que él le respondiera. Entonces, yo sé que lo conocen todos y tienen una idea, pero la diferencia es que siempre han puesto nombre antes que Dios. El hecho de ir a confesarte, nosotros hacemos lo mismo directamente con Dios. Ellos lo hacen con un nombre. El hecho de pedirle, tal vez dirían Alá, primero tienes que ir con Mahoma. O pensar que Jesús, que el Espíritu Santo es una fuerza. O que Jesús está abajo de Dios. Entonces es darle el valor significativo y el valor que Jesús tiene, al igual que Dios, y no separarlos. Donde separemos la Trinidad, ya no supimos conocer a Dios. Así es. Así es, muy cierto. Muchas gracias. Muy bien, hermano Miguel, felicidades. Hasta aquí vamos a dejar la parte de su defensa como tal. Pues primeramente Dios, ya nos vemos pronto como futuro graduado, ¿verdad? Primeramente Dios. Termina tu formación académica, pero no acaba tu formación ministerial, ¿no? Yo creo que viene un tiempo donde vas a conocer más a Dios. Ojalá que tu vida cuente para el Señor. Hermano Josué, ¿puedes orar por favor por Miguel para que el Señor lo bendiga? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por el privilegio enorme que tenemos de servirte y de poder saber que tú nos has llamado para la obra más grande a la que un hombre puede aspirar, que es vivir para ti, Señor. Gracias por Miguel, gracias por su dedicación, por el esfuerzo que seguramente estuvo haciendo durante semanas o meses para preparar esta defensa y también para redactar su tesis y para dedicarle las horas, el cansancio, el esfuerzo que se requiere para poder terminar un proyecto de esta magnitud. Te doy gracias por su corazón, te doy gracias por ese deseo que él tiene de conocerte más, de servirte, de dedicarse por completo a ti, Señor.
Gracias por todo lo que has hecho en su vida y gracias porque podemos glorificarte a través de él. Te rogamos, Señor, que desde el momento, Señor, en que él se gradúe y reciba su título y pueda terminar esto que empezó, él pueda continuar por el resto de su vida siendo fiel a ti, Señor. Ayúdale, Señor, a recordar que tú lo que buscas es fidelidad, Señor. Y Padre, ayúdanos a todos a ser fieles, a no rendirnos antes de tiempo, a no desviarnos antes de tiempo, a no olvidarnos de ti, Señor, sino que algún día cuando tú nos llames a tu presencia, puedas decir, bien, buen siervo y fiel. Padre, te rogamos que bendigas a mi hermano Miguel. Pongo en tus manos, Señor, los planes que él tenga, su futuro ministerio, Señor. Por favor, bendícelo, llénalo de tu Espíritu Santo, úsalo con poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.